Rebeca Arias, representante del PNUD en nuestro país, conversó con Punto de Vista sobre las consecuencias del cambio climático en nuestra región. La especialista precisó que de no tener un avance progresivo en materia de prevención, nuestra ciudad está vulnerable ante los desastres naturales durante los próximos años. Estamos presentando el informe sobre desarrollo humano en ICA. Este informe se centra en los impactos del cambio climático sobre el desarrollo humano, en el caso de Perú, el cual muestra que el cambio climático ya está entre nosotros y está afectando de distintas maneras, ¿no?, el desarrollo humano del país, a través de la producción de alimentos, a través del agua, del estrés hídrico, a través de los eventos extremos como son los desastres, también a través de los impactos sobre la salud. Entonces, Perú ha tenido avances muy importantes en los últimos 10 años en su desarrollo humano. De hecho, en los últimos 30 años Perú ha aumentado su índice de desarrollo humano en 28%, lo cual se expresa en un aumento en la esperanza de vida de 14 años. Ahora los peruanos pueden esperar vivir en promedio 74 años. El nivel de educación aumentó en 3 años, nivel de escolaridad, y el nivel de ingreso familiar, el ingreso per cápita aumentó en un 60%. Sin embargo, estos grandes avances están amenazados por el cambio climático, porque como dije antes, el cambio climático a través de estos distintos efectos tiene impacto sobre la economía, sobre la actividad agrícola, sobre los ecosistemas. Entonces, lo que planteamos en el informe es que hay que abordar la problemática del cambio climático como un esfuerzo colectivo de la sociedad, tanto del Estado como de la sociedad civil, como del sector privado, adoptando políticas públicas que estén orientadas a la adaptación y mitigación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, porque Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, hablando de los eventos extremos, el 67% de los desastres en Perú tiene que ver con las variaciones del clima. Ha habido un aumento, se ha duplicado prácticamente en los últimos 10 años la ocurrencia de incendios forestales, heladas extremas, inundaciones serias, ¿no?, por las excesivas lluvias. Ya se están desarrollando estrategias, tanto el gobierno a nivel nacional ha desarrollado la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como también a nivel regional, como es el caso de ICA, que ya tiene una estrategia regional también para enfrentar el cambio climático. ¿Por qué esto es importante? Porque si no se enfrenta el cambio climático de manera decidida, los avances que ha tenido el país en materia de desarrollo humano no van a ser sostenibles. Puede haber un retroceso también, pueden haber pérdidas tan grandes que hagan que el país retroceda en su desarrollo humano. ¿Cuáles serían estas las más urgentes que tendrían que darse? Bueno, entre las recomendaciones que se plantean en el informe, se plantean en 4 áreas. Una es en el área de información y de investigación. Hay que continuar realizando más análisis, más investigaciones sobre los efectos del cambio climático a nivel de los distintos territorios en el país, para saber dónde están con mayor precisión las vulnerabilidades. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos realizando este tipo de análisis en algunas zonas como en Piura y en Tumbes, ¿no?, para identificar medidas específicas de cómo enfrentar el cambio climático a través de programas de inversión pública, proyectos de inversión pública. Por un lado esa parte. Luego viene la parte que se refiere a la normativa. También es importante contar con una normativa adecuada que contribuya a enfrentar el cambio climático y que se protejan también los recursos naturales. En la otra área donde se necesita también adoptar medidas es en el área de institucionalidad. Es necesario fortalecer la institucionalidad, las capacidades institucionales a todos los niveles, sí, tanto en la parte técnica como en la parte gerencial, la parte de gestión, ¿no? Y ahí quiero mencionar también la articulación entre los distintos niveles, articulación de las políticas y de las estrategias, tanto entre el nivel central, gobierno central, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En cuanto a la responsabilidad ciudadana, las organizaciones, el ciudadano de a pie, ¿qué debe saber y cómo debe educarse? Me parece muy importante su pregunta porque la ciudadanía también tiene una responsabilidad, porque de una u de otra manera todos contribuimos al cambio climático, porque ya se ha investigado que el cambio climático es producto de la actividad humana. Entonces nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos contribuir a desarrollar, a adoptar medidas que
vayan hacia enfrentar el cambio climático y a proteger los recursos naturales. Cuando protegemos los recursos naturales también estamos contribuyendo a enfrentar el cambio climático. Entonces las poblaciones, hay distintas maneras, desde por ejemplo reciclaje, ¿no? Reciclaje de la basura. La población individualmente lo puede hacer, luego en conjunto con la municipalidad. ¿Por qué? Porque con el reciclaje estamos reduciendo, también contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, al reutilizar, reciclar productos que no es necesario estar produciendo, ¿no? Y por otro lado también al eliminar o reducir los botaderos de basura que cuando se dejan así al aire libre generan también gases de efecto invernadero, ¿no? Ese tipo de contaminación.